Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este momento voy a realizar una breve retroalimentación respecto a la normativa relacionada al derechos de los menores que se reconoce en el Reglamento General de Protección de Datos Personales. En esta breve explicación voy a primero hacer una visión general del reglamento, luego vamos a hablar de algunos derechos, obligaciones, así como de la sanción por el incumplimiento de las normas previstas en esta normativa. Y luego llegaremos finalmente a establecer algunas conclusiones al respecto. Quiero iniciar refiriéndome al Reglamento General de Protección de Datos Personales. Esta normativa entra en vigor desde mayo del 2018 y es una legislación que establece las normas para el tratamiento de datos personales en la Unión Europea. El objetivo principal del mismo es la protección de la privacidad de los ciudadanos y residentes de la Unión Europea, garantizando el control sobre sus datos personales y un tratamiento justo y transparente de los mismos. Respecto ya al tema que nos aborda en esta presentación, que es el derecho de los menores, hay que tomar en consideración que los menores siempre van a representar un grupo vulnerable en el entorno digital, ya que a menudo, por su edad, no tienen la comprensión plena de todos los riesgos que vienen asociados con el uso de la tecnología y del manejo de datos personales. Esto vinculado al acceso a Internet y al uso de dispositivos digitales que tienen desde temprana edad los niños, ha ocasionado un desafío en la protección de datos personales, en la privacidad y la de seguridad de los menores por parte de toda la normativa a nivel mundial. ¿Cuáles son los principales derechos y consideraciones especiales de los menores de edad en relación con el tratamiento de sus datos personales que plantea o establece este reglamento? Vamos a ir analizando algunos de ellos. Tenemos el derecho a la información transparente y comprensible. ¿A qué se refiere ello? Que los proveedores de servicios deben proporcionar información clara y fácilmente comprensible sobre cómo se utilizarán los datos personales de los menores. De igual manera, debe existir un derecho al consentimiento informado y específico. ¿Qué implica esto? Esto implica que se requiere el consentimiento de los padres o tutores legales antes de procesar los datos personales de los menores, con énfasis en la claridad y especificidad del consentimiento. También existe el derecho al olvido y a la eliminación de los datos. Los menores tienen derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando ya no sean necesarios para los fines para los cuales fueron recopilados esta información. También se plantea el derecho a la portabilidad de datos. Esto implica que los menores tienen derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado de uso común y legible por máquina y a transmitir esos datos a otro responsable del tratamiento. De igual manera, esta normativa nos habla del derecho a la restricción del tratamiento de datos personales, que implica que los menores pueden solicitar la restricción del tratamiento de sus datos personales en ciertas circunstancias como la exactitud de los datos o la ilegalidad de los mismos. También tienen derecho a la notificación en caso de violación de datos que afecte a los menores, a los responsables del tratamiento, deben notificar la violación a las autoridades competentes y en ciertos casos a los propios menores y a sus representantes legales. De igual manera, otro de los aspectos principales o derechos que se encuentran establecidos en esta legislación es la edad del consentimiento parental. Aunque el Reglamento General de Protección de Datos Personales establece los 16 años como edad de referencia para requerir el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de datos de menores, permite que los Estados miembros puedan establecer una edad inferior a estos 16,
pero nunca por debajo de los 13 años. También existe todo lo relacionado a los aspectos de verificación de edad, que hace referencia a que los responsables del tratamiento de datos deben hacer esfuerzos razonables para verificar la edad del menor y obtener un consentimiento parental, como ya lo habíamos hablado, cuando corresponda, teniendo en cuenta siempre la tecnología disponible. Otro aspecto importantísimo que hay que tomar en consideración es el interés superior del menor. En la interpretación y aplicación del Reglamento General de Protección de Datos Personales se deberá tener en cuenta siempre el interés superior del menor. También nos hace referencia al servicio de prevención y asesoramiento, que permite excepciones al requisito de consentimiento parental cuando el tratamiento sea necesario para servicios de prevención o asesoramiento directamente a un menor. También tenemos el derecho de privacidades del diseño, que se encuentra establecido en el artículo 25, que señala que los servicios de la sociedad de la información dirigidos específicamente a menores deben incorporar mecanismos para proteger sus derechos de privacidad desde el diseño y por defecto. Todo ello para garantizar este derecho que tienen los menores y, como les había dicho, este interés superior de ellos. También tienen derecho a ser informado. La información y comunicaciones relacionados con el tratamiento de datos de menores debe expresarse en lenguaje claro, en lenguaje sencillo, a fin de que sea entendible por los menores. Y tenemos los códigos de conducta. Este reglamento fomenta la elaboración de códigos de conducta específicos para la protección efectiva de los derechos de los menores en el tratamiento de sus datos personales. Otro aspecto que hay que también tomar en consideración cuando hacemos este análisis del reglamento son las obligaciones que deben existir para los proveedores de servicios digitales. Como ustedes pueden observar en su pantalla, los proveedores de servicios digitales tienen la responsabilidad de implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un tratamiento seguro de los datos personales de los menores. Deben, como ya lo había indicado hace poco, obtener consentimiento de los padres o tutores legales antes de recopilar, procesar o utilizar datos personales de menores, especialmente en el contexto de los servicios en línea dirigidos específicamente a niños. También existe una protección frente a la mercadotecnia, que implica que se prohíbe el tratamiento de datos personales de menores con fines de mercadotecnia directa. Y tenemos lo que ya lo habíamos visto también, el artículo 25, que nos hace referencia al diseño de servicios, que implica que los servicios de las sociedades de la información dirigido a menores deben incorporar desde su diseño garantías para la protección de sus datos. ¿Cuáles son las consecuencias por el incumplimiento de todas estas normas que acabamos de estudiar, que están establecidas, estas consecuencias de igual manera en el reglamento? Primero tenemos las multas administrativas, que son porcentajes equivalentes, valores en euros o el 4% del volumen de negocio total anual o global para las empresas, optándose por la cuantía superior por infracciones graves como por incumplir los principios básicos del tratamiento de datos personales, los derechos de los interesados, las transferencias internacionales de datos. También tenemos advertencias. La autoridad de control competente puede amonestar al responsable o encargado del tratamiento que esté realizando operaciones de tratamiento cuando incumpla las disposiciones que existen en este reglamento. También tenemos como consecuencias órdenes de corrección, limitación o suspensión. Esto se refiere a que la autoridad puede ordenar al responsable o encargado que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, pudiendo ordenar la limitación o suspensión temporal o definitiva de las operaciones de tratamiento de estos datos. También tenemos prohibiciones de tratamientos, que implica que la autoridad de control
puede imponer una limitación temporal o definitiva al tratamiento, incluida su prohibición. Aquí hay que tomar en consideración, estimados estudiantes, que además de estas sanciones, el Reglamento General de Protección de Datos Personales contempla medidas como la obligación de poner en conocimiento las violaciones de seguridad de los datos a los interesados, que también ya lo hemos estudiado, y el derecho incluso a indemnización por daños y perjuicios. Las multas son las sanciones más relevantes y persiguen ser efectivas, proporcionadas y disuasorias para los casos de incumplimiento. Finalmente, como conclusión de todo lo que hemos abarcado en esta exposición, hay que tomar en consideración, y haciendo énfasis en los puntos ya analizados, que este reglamento reconoce la situación de especial vulnerabilidad de los menores respecto al tratamiento de sus datos personales y establece garantías y derechos reforzados para su protección. Se requiere de igual manera, como ya lo hemos dicho, el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de datos de menores por debajo de cierta edad, 16 años por defecto, en la prestación de servicios de la sociedad de información. Los menores de igual manera tienen derecho a recibir información accesible en lenguaje claro y sencillo sobre el tratamiento de sus datos personales. Se prohíbe el tratamiento de datos de menores con fines de mercadotecnia directa, protegiendo su privacidad frente a la explotación comercial. También, como lo hemos dicho, una conclusión importantísima es este interés superior del menor. Debe ser una consideración primordial en la aplicación e interpretación de las normas del Reglamento General de Protección de Datos Personales relacionada con el tratamiento de sus datos. Los servicios de la sociedad de información dirigidos a menores deben incorporar garantías de protección de datos desde su diseño y por defecto. Los menores tienen un derecho reforzado a la supresión o derecho al olvido de sus datos personales sin dilación indebida, una vez que los mismos ya sean utilizados para los fines que fueron recopilados, como lo habíamos hablado, y como lo habíamos dicho, este reglamento fomenta la elaboración de códigos de conducta para una aplicación efectiva de los derechos de los menores en el tratamiento de los datos. Les agradezco, estimados estudiantes, como siempre, por su activa participación. Espero que este insumo sea de una herramienta útil para que ustedes puedan ir trabajando en las evidencias y en las actividades prácticas que conlleva este proyecto de vinculación. Les deseo muchísimos éxitos y gracias por su atención.